Muy queridos monseñores, todos, y a todos, a cuantos hacen posible estos eventos. Y agradezco muchísimo la invitación. Entramos en materia para no entretenernos un poco más. Efectivamente, el Papa ha insistido mucho en la necesidad, y lo decía ayer y lo dijo hoy, de una memoria fuerte para poder tener un lugar dentro de la historia. Él siempre ha insistido mucho en que el tiempo es más importante que el espacio. Y la conciencia del tiempo es probablemente uno de los aportes más interesantes de la Iglesia Católica a la cultura universal. Esta idea de que el tiempo es el verdadero espacio en el cual nos movemos a lo largo de la historia, y de lo que se trata es esto. Miren, yo los invito a recuperar la memoria histórica. Vamos a dar un brinco a 300, 400, 500 años atrás. La intención de esta charla, la intención de esta plática, es recuperar la memoria de aquellos elementos constitutivos del orden político de la Hispanoamérica virreinal. Es decir, todos en América Latina, todos en Iberoamérica, procedemos de lo que fue la monarquía católica, incluso España y todas las provincias españolas. La desintegración de esta gran monarquía dio pie a todos los países que hoy constituyen América Latina, y donde debemos incluir siempre a Filipinas, ¿sí? Filipinas debería ser parte de esta Asia Hispanoamérica, de las Indias Occidentales, como se llamaba. Es una charla más bien introductoria, la voy a compartir. Ok. Algo está pasando que no voy a poder. A ver aquí. Ok. Ok, ahí voy. Listo. ¿Por qué no me está dejando? A ver, voy otra vez. Algo está pasando que no me deja entrar. A ver, aquí estoy ya. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, okay, se ve. Perfecto, muy bien. Ok, perfecto. Déjenme un segundito, solucionar un asunto técnico aquí. Tal cosa. Aquí está. Ya. Ahí se ve mejor. Todos lo estamos viendo. ¿Se ve bien? Bien. Miren, vamos a hablar de lo que es el principio y fundamento de la dominación de la monarquía de España y de la organización política de la monarquía de la Hispanoamérica virreinal. Lo que vamos a decir es el común denominador de toda la etapa de formación, y esto sea siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI, siglo XVIII, ya muy cerca de la independencia, cuando los Borbón empiezan a hacer una serie de modificaciones cuyo fracaso dio pie a las independencias. Bien. Donde quiero insistir y donde quiero que pongamos más atención es en el principio y fundamento de dominación de la monarquía de España, porque aquí hay una gran cultura católica, ¿sí? Una cultura católica, una cultura política católica que habla muchísimo también a nuestro tiempo. Bien, lo primero que tenemos que entender es qué es la dominación. Cuando hablamos de política, no hablamos de poder solamente. El poder por el poder mismo tiene muchas formas. Cuando hablamos de política, hablamos sobre todo de dominación, es decir, la expectativa de obediencia que se tiene a un mandato de una autoridad. A mayor obediencia a este mandato, mayor es la dominación. Por lo tanto, la dominación requiere de dos elementos. No solamente de que la persona que manda esté instituida de una autoridad, sea que la tenga por la ley, por la tradición, por el carisma, pero debe estar instituida de autoridad. Y el segundo elemento es que aquellos a quienes manda estén dispuestos
a seguir esos mandamientos a través de muy distintos mecanismos. La obediencia no necesariamente es ciega, puede ser consensuada, puede ser, como vamos a ver, a través de diversos mecanismos. Pero eso es lo que da la estabilidad a un sistema. Esto es lo que da estabilidad a cualquier mecanismo de dominación. Esto es válido para hace 500 años como hoy en día. Hoy tal vez estamos en una profunda crisis de dominación, es decir, de la relación entre sociedad y Estado. ¿Cómo se construyó en aquel entonces? Bien, avanzamos. ¿Por qué no avanzas, cosa? Ah, ahí está. Y vamos a ver cuál es el principio, cuáles son las ideas importantes que generaron esta organización política de dominación. Y vamos a entender aquí algo muy importante. No nos interesan las ideas en general. La historia de las ideas se encarga de eso. Nos interesan las ideas que se transformaron en instituciones y que dieron cuerpo a una sociedad. No todas las ideas dan cuerpo a una sociedad, no todas las ideas se transforman en instituciones. Las que se transforman en instituciones son las que aquí nos interesan, ¿sí? Y estos son lo que llamamos principios y fundamentos. Primer punto. A ver, la monarquía de España, la monarquía católica de España, ¿sí? Que conquista y hace el poblamiento de lo que hoy es Hispanoamérica, se mueve entre la tradición y la reforma, entre la tradición y la modernidad. Hay elementos muy tradicionales medievales de esta monarquía y hay elementos de una gran modernidad. Los europeos llaman la modernidad renacentista, ¿sí? la identidad, etc. El primer elemento es la tradición medieval, profundamente de cultura política católica. Primero, la idea contractualista de la dominación. La dominación está fundada en un pacto entre Dios, el pueblo y el príncipe. Y el príncipe es cualquiera que mande. Puede ser una república, puede ser un príncipe como tal, puede ser un rey, puede ser una asamblea. En este caso es el monarca de España. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que Dios le concede la potestad, no se utiliza el término soberanía, a la sociedad, al pueblo, entendido como las organizaciones, ¿sí? humanas que le dan vida a una sociedad. Y estas organizaciones humanas, a su vez, hacen un pacto con quien va a mandar o con quienes van a mandar. Esa es la idea contractualista. De suerte que se establecen obligaciones y derechos. Principalmente el rey, en este caso, se compromete a proteger la religión, mantener la paz y dictar justicia. Y el pueblo se compromete a sostener el reino, ¿sí? Y a llevar una vida virtuosa y justa. Esta es la idea contractualista, que además muy presente en el siglo XX, por cierto, y todo el fundamento de la democracia. Ahora, esto significa que el principal atributo de la potestad temporal, el principal atributo del rey, va a ser la justicia, el sostenimiento de la paz y la protección de la religión. En estos tres elementos se va a levantar toda la monarquía. Insisto, son las ideas que crean instituciones. No significa que en los hechos así haya sido todo el tiempo. Significa que estas son las ideas que orientan la construcción de las instituciones y en mucho la búsqueda de la práctica concreta. Es la justicia, la paz y la protección de la religión. Un segundo elemento muy importante para entender este mundo es la corona es corresponsable con la Iglesia Católica de la reforma de las costumbres, es decir, la misión primordial de la Iglesia, tal y como se definió a partir de la reforma papal del siglo XI, siglo XII, es reformar las costumbres para la consecución de la salvación eterna, es decir, generar una cultura, un conjunto de relaciones, una cultura que pusiera a las personas en la posibilidad de salvarse. ¿Sí? Y esta responsabilidad se comparte con el rey, con el príncipe. ¿Sí? Si bien esta es la misión específica de la Iglesia, el príncipe es copartícipe de esta responsabilidad. Tercer elemento medieval, el rey
El rey típico de la Edad Media es un señor de señores, ¿sí? Que va a dar el brinco hacia el rey de sus vasallos. Y por último, la sociedad se organiza en corporaciones y estamentos, un asunto que fue clarísimo durante la época del virreinato, mal llamada colonia, ¿sí? Entonces, una sociedad corporativa que en su origen es la depositaria de la soberanía, la depositaria en la potestad, que pacta con el rey para este conjunto de obligaciones. Esto va a ser muy importante. Sin estos principios, miren, no se entiende ni la Hispanoamérica virreinal, no se entiende la monarquía, mucho menos las independencias, porque esto es lo que se peleó en las independencias. ¿Cuál era, ahora en estos títulos se utilizaba el término soberanía, cuál era el depositario de la soberanía en ausencia del rey? ¿Cuáles son los elementos de modernidad? Es decir, esta monarquía tiene un pie, es la gran monarquía renacentista, es la gran monarquía moderna del tiempo, fundamentada en esto. ¿Cuáles son estos elementos que pudiéramos llamar de modernidad? Primero, la construcción de un orden jurídico político vinculado en y por la corona. Ya no es este rey que distribuye o tiene que pactar el poder con una serie de señores muy poderosos, señores feudales, los grandes señoríos, etc. Hay una centralización del poder. Esto es clarísimo en toda la Hispanoamérica virreinal, ¿sí? En donde hay un orden jurídico político vinculado en y por la corona. La corona se vuelve la cabeza del orden político. Segundo, hay una reforma a la cultura muy profunda que se va a ver en dos elementos. Una reforma a la educación, que es la fundación y el desarrollo de las grandes universidades españolas. Recuérdense que los reyes de España, los reyes católicos, lo primero que hacen cuando consiguen su gran proyecto de reconquista, como se llama hoy en día, es fundar la Universidad de Alcalá y fortalecer Salamanca, hasta crear una de las escuelas de pensamiento más poderosas que ha conocido la historia de Occidente y probablemente de la humanidad, y que está en el centro de toda nuestra cultura jurídica, ¿sí? Y una identidad religiosa. Uno de los elementos desgarradores de la modernidad fue precisamente la reforma protestante, ¿sí? Pero esto lleva a lo que se ha conocido como el proceso de confesionalización. Es decir, la religión del rey es la religión del pueblo, la cual debe ser protegida al mismo tiempo. Las monarquías se hacen confesionales, ¿sí? Confiesan una fe y la incorporan plenamente a las estructuras de dominación. Hay una reforma de cultura, una reforma administrativa. Es la primera gran monarquía en la historia que va a gobernar a través de una moderna burocracia. Y puede más un cobrador de impuestos que un soldado, en términos de dominación. Se va a integrar la gran burocracia moderna, es decir, el gobierno por el expediente, el gobierno por el papel, que hoy es la delicia de nosotros los historiadores, porque sin eso no podríamos escribir la historia. Son todos estos maravillosos archivos eclesiásticos, sobre todo civiles de todo tipo. Es por estas grandes burocracias que se van a fundamentar. Y por supuesto la reforma militar que le permite a España mantener una hegemonía clara e inequívoca durante 250 años, y ya después, bueno, llegaron los ingleses y les pegaron de cocos, pero es otra cosa. ¿Cuál es la constante que vamos a encontrar entonces? La construcción desde el siglo XI de un orden político racionalmente orientado, marcado por derecho y la religión, ¿sí? Y para España, proyectado en la restauración del Reino de Toledo. La restauración es lo que conocemos como la Reconquista, es lo que le va a dar toda esta combinación de elementos de modernidad y tradición medieval que van a brincar el Atlántico y van a ser constitutivos del orden de la monarquía de España aquí en las Indias Occidentales. Bien. Avanza. Ahí está. Ok. Algo que en lo que quiero insistir es en lo siguiente. ¿Qué pasó? Es decir, hubo una enorme necesidad. Todo el poder, todo poder de dominación tiene la necesidad de explicarse a sí mismo.
todo poder siente la necesidad de justificarse. Incluso las tiranías más terribles de la historia han tenido la necesidad de generar un discurso justificatorio, ¿sí? Sean benévolas o terribles, cualquier forma de gobierno, cualquier forma de dominación política lo necesita. Esto dio pie dentro de la monarquía de España y en toda la Hispanoamérica virreinal a un enorme debate que se conoce como los justos títulos de la dominación de las Indias. Si los españoles ya presentes aquí en Hispanoamérica se hicieron la gran pregunta, ¿qué justifica nuestra presencia en las Indias Occidentales? Que de aquí en adelante le llamaré las Indias Occidentales. ¿Cuáles son los justos títulos de esta dominación? Este debate es muy importante porque de aquí surgen las ideas que van a generar las instituciones, pero además que nos van a llenar la cabeza hoy en día de buenas ideas. Bien, miren, este debate de los justos títulos fue un debate permanente. No solo surge en el contacto, surge inmediatamente, desde la llegada del mismo Colón, surge este debate. ¿Qué hacemos ahí? Colón se lo preguntan los reyes católicos, se lo preguntan en 1513 frente al desastre en las Antillas. Todo mundo, ¿qué hacemos ahí? ¿Sí? Es un debate permanente que va a estar muy presente también en la independencia. ¿Sí? ¿Qué justifica nuestra independencia? Pero que se define pronto en sus términos básicos. El común denominador de este gran debate se define pronto. Había que definirlo pronto. Y esto se da y se entiende como que se tiene derecho a la dominación política a cambio de cumplir responsabilidades con la población india, que básicamente es la evangelización y su protección. Insisto, lo que justifica la dominación es una responsabilidad con los indios para su evangelización y su protección. Es decir, para que mantengan una vida digna en esta tierra, para que se salven a la siguiente. Esto va a dar origen a muchas instituciones. No tiene nada que ver con el liberalismo del siglo XX, mucho menos del XXI. Son instituciones que surgen en aquel entonces de acuerdo a esa cultura política. Se trata de un marco de comprensión por la intencionalidad de la acción social, cultural y política. Esta idea va a orientar las acciones de las personas, de la iglesia, de la sociedad y de las distintas corporaciones que ocupan que ocupan los espacios políticos. Son un conjunto de ideas y creencias que se tradujeron en políticas e instituciones, por lo cual son esenciales a la comprensión de la historia de la Hispanoamérica virreinal. Por si tienen curiosidad, quien mejor explicó estos debates, los justos títulos y las instituciones que genera, fue don Juan de Solórzano y Pereira en su obra Política Indiana de 1648, pero no fue el único. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Ok. Primero, este gran debate, ¿sí? Esta conquista al estilo medieval, en que da una oferta de vasallaje a cambio de la guerra de paz. Toda la conquista se va haciendo en las distintas regiones, por supuesto, las más pobladas, más notorias, sobre todo en lo que fue la Nueva España, que hoy es México, ¿sí? Se da este estilo medieval entre la oferta de vasallaje y la guerra de paz. Si tú te alías conmigo, te vuelves un vasallo libre de su majestad, príncipe de España, monarca, emperador. Si tú te enfrentas a mí, te hago la guerra abierta, te someto y de todas maneras te someto en vasallaje. En México esto es clarísimo. La alianza que va a hacer Cortés con los tlaxcaltecas y con los demás señoríos indígenas en contra de la tiranía de los aztecas, que los aztecas eran una cosa brutal y terrible, ¿sí? Se da gracias a este juego. Y los señoríos de los indios que se aliaron con los castellanos, con Cortés,
Sí obtuvieron beneficios muy interesantes, pero esa es otra historia que no les voy a contar hoy. Bien, lo que nos importa aquí es que en función de estos justos títulos, de este vasallaje voluntario, se van a definir 3 reglas en la construcción del orden sociológico, sociopolítico indiano. Primera, lealtad al rey. Segunda, lealtad a la religión. Tercero, el servicio a la cristianización y protección de los indios. Esta forma se entendió de 50,000 maneras. Hubo pleitos, hubo hasta rebeliones, pero el asunto era la lealtad al rey. Para ser un vasallo leal, para ser un miembro pleno en cualquiera de sus expresiones de la monarquía, indios, castas, criollos, españoles, hombres, mujeres, todo tipo, había que guardar 3 cuestiones: la lealtad al rey, la lealtad a la religión y el servicio a la cristianización y la protección de los indios. ¿Cómo se entiende eso de evangelizar y cristianizar? ¿Cómo se entiende eso de proteger? Fue parte de un inmenso debate. ¿Sí? Ok. Para cerrar bien la idea aquí, tenemos un gran debate por los justos títulos. Ellos entienden su universo como una dominación política que se justifica, ¿sí?, por la evangelización y la protección del indio. A lo mejor protegerlo para un ser explotado. Entonces, ese es otro asunto, esa es la dinámica misma de la historia. Y había 3 elementos dentro de los cuales quien se mantenía dentro de estos elementos era un vasallo leal de su majestad y un buen católico. Si era leal al rey, si era leal a la religión y si de alguna manera favorecía la cristianización y la protección de los indios. Esto es la protección de los indios, hay que entenderla muy bien. No hablan de liberar a los indios, de ser arrojados al mundo de la democracia del siglo XX, es protegerlos. ¿Protegerlos de qué? Porque se considera eso el factor más frágil de aquella sociedad. Bien, vamos a entrar un poquito más a la organización política. Ok. Algunos principios básicos para entender aquella organización política. Bien, esa sociedad, ese mundo, esa monarquía, de la cual todos venimos, todos los países iberoamericanos vienen de ahí. El mundo se entiende a través de 2 grandes metáforas. Entendamos por 2 grandes horizontes de comprensión, 2 grandes ideas que todo no engloban. La metáfora jurídica y la religiosa, el horizonte de comprensión jurídico y el horizonte de comprensión religiosa. Y existe una íntima relación entre el derecho y la religión, entre lo secular y lo eclesiástico, pero no se confunde. Ellos entienden el derecho de una manera muy distinta a nosotros. Ellos entienden el derecho, ¿sí? Nosotros entendemos el derecho como la ley, la Constitución, la ley. Hay un estatuto, una ley que debe cumplirse. Para ellos el derecho es algo muy dinámico. Para ellos el derecho es la convivencia entre 4 formas jurídicas, que es el derecho que crea la costumbre, el derecho consuetudinario, el derecho pensado en las universidades y en los grandes tribunales y en los alegatos jurídicos, que es el derecho, la doctrina jurídica, la ley dictada por las autoridades, obviamente, el derecho positivo, ¿sí? Y, muy importante, el derecho jurisprudencial, es decir, el derecho que dictan los jueces en sus sentencias, en sus resoluciones y en sus autos. Todo esto convive, todo esto está conviviendo. Además, las fuentes del derecho son múltiples. Nosotros entendemos que solo hay una fuente del derecho, que es el Estado. Para ellos, todo cuerpo social tiene derecho a crear derecho. Por lo tanto, todas las corporaciones civiles, eclesiásticas o de trabajo tienen derecho a generar derecho. La Iglesia tiene su propio derecho y además participa el derecho de todos, el derecho común. Todo esto hace un mundo complejo. ¿Cómo se le da coherencia a ese mundo, que es como ellos lo entienden?
a través de dos cosas. Uno, los jueces, los tribunales van a ser muy importantes. Y segundo, la religión. Lo que le da coherencia a todo el sistema es que el rey es el gran juez y por lo tanto tiene una cadena jurisdiccional y sobre todas las cosas que es una monarquía católica. La religión es lo que da coherencia al sistema en muchísimas formas. ¿Sí? Y lo que vamos a presenciar, y esta es parte de la dinámica más fascinante que existe en la historia de Hispanoamérica, una permanente tensión entre la razón de la violencia, porque hay mucha violencia, contra la razón del derecho y la religión. Es un permanente esfuerzo de domesticar la violencia ¿sí? Y generar cuerpos políticos. Todo el tiempo. Es una tensión. Y los grandes protagonistas de esto van a ser los jueces, los tribunales y la Iglesia Católica. Del lado de la razón, del derecho y la religión van a estar los jueces, va a estar la religión, ¿sí? Y de la razón de la violencia, todos los intereses políticos, de conquista, de avanzada, en fin, ¿sí? Y todo se mueve dentro de un contexto cultural católico barroco propio de la modernidad hispana y la Reforma Tridente. Bien, estos son lo que a mi juicio son los principios básicos de este orden político. Derecho y religión, razón de la violencia contra razón del derecho y la religión, dentro de una cultura crecientemente católica. Y aquí hay un dato que es muy importante, que nos cuesta muchísimo trabajo entender a nosotros. Cuando se habla de iglesia, se piensa en clero. Pero esto genera una confusión brutal. Aquella sociedad es la iglesia. La participación de lo que hoy conocemos como laicos, que entonces también eran laicos, era fundamental y de hecho eran el sostén de la iglesia a través de una serie de muchas corporaciones, las más famosas, importantes, por ejemplo, las cofradías y las archicofradías, hospitales, escuelas, universidades, centros de trabajo, tribunales, de los cuales la Inquisición es el menos importante. Ya me van a linchar, pero es la verdad. Los tribunales diocesanos, los tribunales de los obispos son mucho más importantes. Esa sociedad es la iglesia. Entonces, es una sociedad que está generando su propia cultura a través de sus prósperas prácticas políticas. Bien. ¿Qué más podemos encontrar en esta sociedad? Se reina, se gobierna a través de un complejo aparato burocrático. Si yo les dijera que el primer destacamento militar que desembarca en costas continentales fue en 1767, porque hasta entonces existió realmente un ejército como lo conocemos ahora, con una oficialidad entrenada específicamente al respecto. Lo que realmente tenemos es un gran aparato burocrático de dominación en la cual participa toda la sociedad, desde el rey, ¿sí?, hasta los gobernantes indígenas y españoles, las fundaciones de pueblos de negros, que hubo bastantes, en fin. Ahora, todos estos oficiales y funcionarios son nombrados y dependen directamente del rey. Sea que lo nombre el virrey, el gobernador, la Real Audiencia, todos dependen de alguna manera directamente del rey. Y sus tareas van a estar determinadas por el rey. No existe un estatuto previamente establecido bajo la idea y se gobierna a través de una cartera múltiple. Un funcionario normalmente va a cumplir muchas funciones. ¿Sí? Este gran aparato burocrático, a su vez, ¿sí?, se va a complementar a través de dos potestades en permanente relación y negociación: la ordinaria potestad del rey y la potestad eclesiástica. Aquí hay un punto muy importante. Sí, a través de estas dos potestades el rey se extiende, pero no hubo una iglesia hispana. La cabeza de la Iglesia Católica siempre fue el Papa.
Nunca fue el rey de España, siempre fue el papa. Por lo cual tuvieron que pactar esas relaciones a través de un regio patronato. Solo para entender aquel mundo no podemos ir a un estatuto constitucional como hoy en día, sino que vamos accediendo a través de los nombramientos a un promedio general de actividades, de acciones que decían que podemos ver normalmente en las leyes de los reinos de las Indias. Y por último, ¿cómo le dan coherencia a todo esto? Bueno, porque gobernar se entiende como el ejercicio de la justicia. Por igual una justicia graciosa que contenciosa, y esto lo vamos a ver en ambas potestades. Los mecanismos pastorales de la Iglesia van a estar absolutamente ligados a acciones de justicia a través de los tribunales diocesanos, a través de los jueces visitadores, a través de una serie de elementos que tienen que ver con el ejercicio de la justicia, y el rey va a tener sobre todo sus principales elementos, ¿sí? A través de los cuales se va a expresar esta justicia, primero que nada las audiencias y los alcaldes mayores y corregidores. Bien, siguiente idea. ¿Cómo se organiza la monarquía? ¿Cómo podemos entender esa monarquía? ¿Sí? De la cual salimos todos. Bien, la monarquía es una estructura política flexible, formada por la incorporación de territorios, reinos, señoríos, repúblicas y ciudades bajo la dominación de una sola corona. En España lo característico es que esta integración se da por territorios, reinos, señoríos, repúblicas preexistentes a la formación de la monarquía. Lo distintivo de las Indias occidentales es que se van a incorporar después de integrada la monarquía o al mismo tiempo en que se está integrando la monarquía. Por eso se van a generar una serie de elementos políticos que hoy nos sorprenden. La organización se hacía a través de reinos y audiencias. Pero aquí no hubo reino de Granada, aquí no hubo reino de Aragón, sin embargo se formaron reinos, ¿sí? Y Colombia pertenecía, ¿sí?, al reino de la Nueva Granada. Después virreinato de la Nueva Granada, ¿sí? Pero este es importante. Ahora, territorialmente implicaba el reino de Italia y Sicilia, puntos del norte de África, algunos territorios del centro de Europa, los llamados Países Bajos, la península ibérica, Hispanoamérica, el archipiélago de Filipinas. Y políticamente se organizan en consejos y virreinatos, siendo los consejos los órganos principales. Eso lo vamos a explicar en este momento. Bien. La cabeza de esta monarquía, de esta serie de territorios y todo, es la corona. Pero aquí no debemos confundir la corona con el rey. El rey es un señor o una señora que encabeza todo este gran cuerpo político con una serie de funciones que es la corona. Es la corporación dominante en la sociedad. Está llena. La corporación dominante es la corona, ¿sí?, sobre un conjunto de reinos, señoríos, ciudades, territorios, en el cual se concentran 4 funciones. La justicia, el gobierno, que ellos le llamaban la policía. La policía no es como la entendemos nosotros, qué horror. Tampoco es propiamente la política. Es el gobierno justo. La policía, la traducción podría ser es el gobierno justo. Entonces sería justicia, el gobierno justo, la hacienda y guerra. El rey es la persona que se ciñe la corona y por lo mismo es monarca y señor, bajo esta concepción contractualista que les decía. El rey además es protector natural de la religión, domina a través de la potestad secular y la de su iglesia y a través de la potestad eclesiástica, ¿sí? Y pacta los términos de la dominación con la iglesia a través del patronato de Indias, del cual hablaré un poquito más adelante. ¿Sí? Hay ciertas ideas, no voy a brincar algunas cosas en las que quiero insistir. José, según yo, José Antonio, nos quedan 10 minutos, ¿es correcto? Sí, señor. Ok, bien. Ideas importantes. La dominación no la ejerce el rey directamente como un sistema despótico oriental,
sino a través de un sistema de consejos. Los consejos son los órganos supremos que asisten al rey en el ejercicio de la dominación, nombrados directamente por el rey. Sustituyen a las cortes medievales. Y estos consejos, ¿sí?, que además tienen su origen bíblico y es muy divertido estudiarlo, pueden ser regionales: Indias, Italia, Castilla, Aragón, Países Bajos y Portugal. En el máximo de la dominación, por el paso del siglo XVI al XVII, en 1640, como sabemos, se desprende Portugal. A la Guerra de Sucesión se desprenderá Italia. Los Países Bajos en las guerras de 1640 a 1648. Bien, pero como ven, aquí hay un estatuto en el cual me interesa insistir. Las Indias Occidentales tuvieron su propio consejo, no tuvieron estatuto de colonias, acaso de provincias, ¿sí? Y esto nos cambia la concepción propia de nuestra historia. Pero bueno, y había consejos centrales muy importantes, entre muchos, dos importantísimos, que era el Supremo Consejo de la Santa Sede y la Inquisición, que era el nombre completo, y el Consejo de Estado y de Guerra. Era una monarquía confesional, era una monarquía católica y protegía, por lo tanto, esa identidad. El Consejo de Indias, que es el que nos toca, asiste al rey en su dominación, centralizado en funciones de gobierno, hacienda, guerra, pero sobre todo justicia, entendido que gobernar es hacer justicia. ¿Sí? De estos consejos, el siguiente nivel va a ser el virrey, que es la representación del rey, ¿sí?, que le asisten las funciones de justicia, de guerra y gobierno, y que de hecho y de derecho, ¿sí?, actúa a nombre del rey. De hecho, de derecho y simbólicamente también. Es el jefe supremo de todos los virreinatos. Está sometido al control del rey a través de legisladores y juicios de residencia, y al indirecto, pues sus mandatos pueden apelarse a la Real Audiencia de México o Perú y ante el Consejo de Indias, y cuando virrey en la Nueva Granada, de igual manera. También sometido al control tácito, cultural y popular de la Iglesia, lo cual es muy, muy importante, y se ven ciertas escaramuzas y rebeliones que hay normalmente a nombre de la Iglesia y del buen gobierno. Las reales audiencias con mucho van a ser la instancia más importante, gobernar es hacer justicia, y las reales audiencias son los tribunales más importantes de las Indias, pero no son el tribunal superior, ¿sí? Hay tres niveles: los alcaldes mayores y corregidores, de ahí se siguen las audiencias y de ahí se va al Consejo de Indias. Y todos se controlan a todos. En la base de esta, no voy a pasar aquí. En la base de esta sociedad están la República de los Indios y la República de los Españoles. Es decir, la organización política de los que no son indios y la organización política de los que sí son indios. Los indios van a tener sus propios gobernadores y sus propios ayuntamientos, ¿sí? El ayuntamiento se levanta sobre el modelo castellano con fuertes herencias prehispánicas, sobre todo el gobierno de los principales. Pero esto va a cambiar de región en región dependiendo del grado de desarrollo político de los pueblos indios sobre los cuales se establece la dominación de la monarquía. Y la República de Españoles no requiere mayor explicaciones. Todos los que no sean indios se asimilan al modelo castellano. Bien, miren. En los minutos que nos quedan, quiero hablar de la otra parte, de la potestad eclesiástica. Y aquí me parece que es muy importante entenderlo, porque hoy en día sigue siendo esto bastante importante. A ver, el Real Patronato de las Indias fue sumamente importante, pero es una de las instituciones que menos hemos entendido, aunque es una de las que más se ha escrito, curiosamente, ¿sí? Bien, el Real Patronato de las Indias, ¿qué es? Es un acuerdo entre la Corona de Castilla, que es la titular de los derechos sobre las Indias Occidentales, y el Papa, para regular las relaciones entre la Iglesia y la Corona. Pero esto obedece a una larguísima tradición dentro del mundo medieval, que es la tradición concordataria. Es decir,
la creación de concordatos. ¿Dónde está el fundamento de esta tradición concordataria? La iglesia y el príncipe, cualquier príncipe, emperador, rey, ciudad, república, etcétera, son potestades independientes. Así se entiende en la tradición política católica, así siempre se ha entendido. Si dad al César lo que es de César, Dios lo que es de Dios, esta ha sido la constante. ¿Sí? Con misiones complementarias para la protección y desarrollo del pueblo cristiano. En cada lugar, entonces, la iglesia, que es universal, la iglesia, esa es la cristiandad medieval, es esencialmente católica. La iglesia, a partir del siglo XI sobre todo, que se van desarrollando las identidades políticas en lo que fue la Europa, va a ir pactando con cada cuerpo político la forma en que la iglesia se va a desarrollar dentro de esa entidad política. Lo hará con Polonia, lo hará con Austria, lo hará en prácticamente todos los países, todos los lugares, todas las monarquías católicas o las ciudades, puede ser el caso de la Italia, lo hará con el emperador. Y cada uno de estos pactos toma el nombre de concordato. Esta es la tradición concordataria. El Real Patronato de las Indias, en ese sentido, no tiene nada de nuevo. Obedece a la tradición concordataria, ¿sí? Y como todo concordato es una realidad dinámica que se acomoda y cambia con el tiempo en su operación, no siempre estuvieron de acuerdo la Santa Sede y los monarcas de España, pero fue el marco que les permitió desarrollarse. Ahora, este Real Patronato, ¿sí?, fue muy dinámica, tuvo 4 grandes momentos, por decir 3 grandes momentos, ¿sí? Lo que se conoce como el patronato propiamente tal, lo que se conoció como el vicariato, el regalismo Borbón y luego la locura de los patronatos nacionales que fueron un fracaso. Bien, el patronato propiamente dicho viene de 1492, desde el primer momento hubo que decidir cómo se iba a gestionar la presencia de la iglesia por un rey católico, hasta 1574, en donde se dicta la Real Cédula de Patronato Real Felipe II, en donde si en un primer momento el rey se entiende como patrón responsable de su fundación, que esta es la tradición medieval, quien hace una fundación es patrón de la fundación y por tanto responsable de ella, pero depende 100% de las decisiones dentro del marco del derecho canónico. Si esto es parte del derecho común medieval. En un primer momento así se va a entender el patronato. A partir de 1574 va a haber un giro en su interpretación. El rey no solamente es patrón como responsable de la fundación de la iglesia, sino que el rey se vuelve vicario del papa. Esto nunca lo aceptó el papa, pero pues aquí el que demanda era el rey. Se entiende el patronato como un vicariato, como un vicepapa, como alguien que representa las decisiones del papa. Se va a respetar indudablemente la autoridad papal, pero hay un giro muy importante en su comprensión que le da mayor presencia al rey. Y luego hay un momento de crisis, que es el regalismo de los Borbón, que a partir de 1741 hay una reelaboración de toda la comprensión, en donde el patronato ya no solo se entiende como una responsabilidad frente a la fundación, ya no solo se entiende como aquel vicario del Papa, sino que se va a entender como un atributo propio de la corona, es decir, como regalía de la corona. Cuando Agustín de Iturbide, y eso lo van a ver ustedes en la historia económica, cuando Agustín de Iturbide declara la independencia de México, que estamos celebrando los 200 años, en una de sus primeras alocuciones fue: el patronato ha terminado. Ahora el Estado mexicano ejerce la función patronal. Y ni siquiera se les ocurre pedirle permiso al Papa, porque es una regalía de parte del Estado. La mayor parte de los problemas Iglesia y Estado en América Latina desde las independencias se deben a que en el Estado no se ha entendido bien que el patronato dejó de existir y que el Estado no tiene por qué intervenir en la vida interna de la Iglesia. Y para entender esto de mejor manera, explicamos lo siguiente. Bien,
concluyo. ¿Qué sí puede hacer el patronato y qué no puede hacer el patronato? Lo que no puede hacer la corona en ninguna de las etapas del patronato fue definir la doctrina y el dogma de la iglesia. No es una iglesia anglicana, no es una iglesia hispana, ¿sí? Nunca, es curioso, nunca, vaya, ni siquiera estuvo en el horizonte político. No puede definir la doctrina y el dogma el rey a través del patronato. Eso solo se puede definir en Roma y por el Papa, en las instancias de la iglesia y por supuesto los grandes concilios. No puede meterse con la inmunidad y jurisdicción eclesiástica, ni modificar su disciplina, ni modificar su disciplina interna. ¿Sí? Es decir, la disciplina interna de la iglesia es intocable. Nunca existió la iglesia hispana, ni hubo la pretensión de crearla. Y tampoco vamos a observar de manera pronunciada las pretensiones galicanas que sí se van a observar en Francia, ya no digamos el concilio de Pistoia, que de ese hablamos otro día. ¿Sí? Lo más importante aquí es, no puede definir doctrina y dogma y no puede atentar contra la inmunidad de jurisdicción eclesiástica ni modificar la disciplina interna. Hay un reconocimiento absoluto y total de que la cabeza de la iglesia es el Papa y la máxima autoridad, sí, el Papa en concilio. Bien, ¿qué sí podía hacer la corona? Primero, el control de funcionarios eclesiásticos por derecho de presentación. El rey le presentaba candidatos al Papa, normalmente solo le presentaba un candidato, ¿sí? Pero se pactaba mucho antes a quién iban a presentar, una serie de negociaciones. Y el Papa otorgaba la venia para que se ordenara obispo o se consagrara obispo. Control de fundaciones eclesiásticas de todo tipo. El rey tiene control sobre la fundación de obispados, parroquias, hospitales, templos grandes y templos pequeños, universidades, escuelas, orfanatos. El rey controla esto. Controla la renta eclesiástica, principalmente el diezmo, y después se modifican los 2 novenos, es un pedacito del diezmo, el rey lo va a seguir controlando. Control sobre la fundación y expansión de las misiones, y la fuerza misionera va a ser muy importante, ¿sí? Y el rey no puede propiamente intervenir, que es regular, pues este no forma parte del patronato, lo cual no significa que no haya tenido mano, ¿sí?, en el clero regular, ¿sí?, y mucha en los institutos de vida religiosa. ¿Cómo? Porque si el rey puede decidir dónde se funda un convento, ahí mete mano, ¿sí?, dentro de eso. Pero no se mete en el régimen, no hay derecho de presentación ni ninguna otra cosa. Simplemente es un control indirecto y una alianza muy importante que tuvo con los institutos de vida religiosa. Bien, termino con una reflexión y una invitación. Miren, revisamos muy rápidamente una lluvia de ideas, nada más para inquietar la inteligencia sobre el orden político de la monarquía de España en las Indias Occidentales. Segundo, las Indias Occidentales no fueron colonias, acaso fueron provincias de la monarquía católica de España. Bien, y para entender a cabalidad este orden tenemos que meternos, que no lo vamos a hacer ahora, en lo que fue el orden judicial y jurídico de aquel entonces y queda para otro momento. Lo que importa en este momento es, hemos revisado las ideas gestoras de ese orden a través de los justos títulos, hemos visto cómo se organiza en grandes términos este mundo, ¿sí?, y la difícil relación que se establece entre las dos potestades que lo constituyen, de acuerdo a las dos grandes metáforas, jurídica y religiosa, que es el regio patronato de Iglesia. Gracias.